Y le invito a abrir su Biblia en Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Y vamos a hablar bajo el tema quemados en la iglesia. Tranquilos que no se le va a prender fuego a nadie. Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Cuando lo tenga me dice amén. Búsquelo ahí en la Biblia, préndase dónde están los libros de la Biblia para que le sea más fácil también cuando usted quiera leer por sí mismo. Levítico capítulo 10, versos 1 y 2, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición que nosotros tenemos, Señor, que es tu palabra, bendito Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que quites, Señor, de nuestra mente toda idea preconcebida, bendito Dios, todo lo que estorbe, oh Dios de la gloria, el fluir de tu espíritu a través de tu palabra. Tu espíritu es vida, precioso Señor, y cada vez que nosotros escuchamos tu palabra, tú inyectas vida en nuestra alma, precioso Señor, para continuar hacia adelante en este camino precioso, el camino de tu evangelio, precioso Padre. Bendícenos con tu palabra, háblanos, Señor, fortalécenos, exhórtanos según la necesidad que traigamos en este día, precioso Señor. Así ministra a cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Anoche hablábamos un poco acerca de esto con los hermanos que estuvieron en el servicio del sábado, y hablábamos de lo importante que es para mantener una buena salud física, tener una dieta balanceada, ¿verdad? Si uno come mucho de una sola cosa, por muy bueno que sea ese alimento, tiene alguna consecuencia, tiene alguna repercusión, por decirlo así. Ahora, si uno se alimenta solo de ciertas cosas, hermano, que aparte no son muy nutritivas, que digamos, pues obviamente va a empezar a haber problemas de salud en las personas. Ahora, si eso sucede con un cuerpo físico, imaginemos lo que sucede con un cuerpo espiritual. Y la iglesia somos un cuerpo espiritual, somos el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos también ser alimentados de manera balanceada. En el cuerpo de Cristo existen, por ejemplo, predicadores que son muy buenos para motivar. Ese es su don y son motivadores. Nada malo hay en ello, porque necesitamos realmente ser motivados. Necesitamos una palabra de motivación, y existe esta palabra que va enfocada a motivar a la gente, a subirle el ánimo, a decirle sí puedes salir adelante con el Señor, y si el Señor te da la fortaleza y Dios te puede sacar adelante. Existe esta palabra de motivación que la necesitamos. Ahora, por el otro lado hay otro extremo de los predicadores muy fuertes, ¿verdad? Muy macheteros, traen el látigo en la mano y el machete aquí, y esos predican y a eso les llega menos gente, ¿verdad? Porque de plano por el mensaje que predican. Entonces, pero también necesitamos de alguna manera en el cuerpo de Cristo ser exhortados, de alguna manera ser ayudados y que nos muestren dónde nosotros estamos caminando mal y qué es lo que necesitamos enderezar. Ahora, yo creo que desde un solo púlpito podemos balancear el asunto y a veces predicar un mensaje de motivación que ayude, pero también un mensaje que traiga corrección. Ahora, cuando el mensaje es de motivación, hermano, ¿verdad que qué bonito es? ¿Cuántos han estado en una predicación de motivación? Es una cosa tremenda, y usted sale de ahí diciendo ¿dónde está el diablo para evangelizarlo también? Y usted sale muy contento. Sin embargo, cuando hay exhortación, como que el ánimo así como que no mucho suena, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos a veces llegarnos
a cansar en los momentos donde no hay motivación. En los momentos donde las cosas son como pareciera que una tras otra son demasiado fuertes en nuestra vida y nuestro ánimo comienza a decaer. De hecho, por eso yo le puse esta enseñanza, quemados en la iglesia, porque el cristiano puede llegar a un momento en el que se siente tan cansado que en inglés se usa mucho este término de decir estoy quemado, ¿verdad? ¿Cómo dicen en inglés? I'm burned out. Algo así se dice, ¿eh? Por mi acento ruso es que no me sale muy bien, pero así se dice estoy quemado, ya no puedo más. Y estar quemado es estar consumido, es decir, ya no funciona. Si usted agarra un cerillo o fósforo, como usted le diga, y usted lo enciende, y en cuanto lo enciende, ¿verdad? Que tira una llamarada y se ve así no sé si pólvora es lo que le ponen a eso, pero rápido se empieza a encender. Sin embargo, una vez que se apaga, un humito sale nada más y ya no se puede volver a usar. Cuando una máquina usted la usa y la está usando y usando y usando y de repente empieza a sacar, así como las mujeres la secadora, ¿verdad? Que la usan y de repente empieza a sacar como humito. No sé si les ha pasado, pero y usted dice, este aparato se quemó, y como se quemó, deja de ser útil, ya no se puede usar porque está quemado. Ahora, a veces, hermano, en la iglesia sucede que los que sirven, y aún los miembros, porque todos servimos a Dios, llegamos a un punto donde parece que nos quemamos, que ya no damos más, que ya no funcionamos, que ya no podemos hacer muchas cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para continuar hacia adelante, para mantener esa llama encendida, hermano, aun cuando el mensaje no es de motivación? Porque una vez más, si nosotros solo recibimos motivación y no nos damos cuenta que necesitamos otro mensaje, entonces cuando vengan los momentos difíciles no vamos a saber cómo hacerle, no vamos a saber cómo reaccionar cuando vengan las dificultades, cuando el mensaje no esté sonando tan bonito, cuando de pronto no estamos recibiendo las felicitaciones que quisiéramos recibir. Jesús fue así con sus discípulos. Jesús a veces les hablaba, yo me imagino que los animaba y les decía, váyanse de dos en dos y no se preocupen de nada. Donde entren, declaren paz y tranquilos, que donde vayan les van a proveer, los van a invitar a entrar y les van a dar de comer y van a ver que la cosa va a salir bien. Pero a veces también les daba sus regañadas, hermano. Se recuerda cuando le llevaron un muchacho endemoniado a los discípulos. Y ahí estaban los discípulos, yo no sé qué hacían, yo me imagino que le ponían la mano y lo restregaban y lo tiraban al suelo y el muchacho ahí, eso es mi imaginación, la Biblia no dice nada de eso, pero yo me imagino que ellos no hallaban qué hacer con él y el muchacho nada le pasaba. Y cuando Jesús bajó de la montaña y va a ver, ¿qué les dijo, hermano? ¡Ah, generación incrédula! ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los regañó, hermano. En palabras más modernas, bola de incrédulos, les dijo. Entonces eso ya no suena tan bonito. Más de algún discípulo se sintió así como incómodo. Ay, Jesús tan bonito que hablaba antes y hoy qué regañada la que nos dio. Qué bonito el rostro del Señor cuando nos hablaba, pero ahora vino muy enojado. De hecho, algunos hermanos, algunos discípulos, dice la Biblia, que cuando escucharon hablar a Jesús, cuando empezó a reprenderlos, porque la gente le gustaba cuando Jesús hablaba y lloraba delante de ellos y decía, me da mucha compasión ver a las multitudes que son como ovejas sin pastor y no tienen nada que comer, hay que darles de comer. 5,000 comieron esa vez, ¿se recuerda? Y hermano, eso estaba bonito. Bonito mensaje, el Señor llorando, dando de comer a la gente. Dijeron, no, hombre, esto está pero buenísimo. Este era el líder que nosotros estábamos esperando. Este era el predicador que nosotros necesitábamos. Vamos a seguirlo. Y ustedes me siguen porque les di de hartar, les dijo el Señor. Oh, qué dura esa palabra. ¿Quién la puede aguantar? Y dice la Biblia que empezaron a irse, empezaron a retirarse.
Ahora, ¿cómo hace un discípulo para continuar, aun cuando el mensaje no es de motivación? ¿Cómo hace un discípulo para seguir adelante, aun cuando no dio de comer el Señor? Yo pensé que iba a repartir comida en cada reunión, y no, en esta no hubo, regaño hubo nada más. Pero se quedan 12 ahí quietos, ¿verdad? Se fueron todos, se fueron un montón, hermano, los seguían muchos, era una multitud. Y se quedan 12. Y yo diría, yo me imagino, alguno de los discípulos de los 12 dijo, ahorita a nosotros sí nos va a felicitar, va a decir, ay, qué bueno muchachos, solo ustedes se quedaron, vieron que todos los demás se fueron. Y el Señor se voltea y les dice, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse también. ¿Cómo hace alguien, hermano, con el orgullo que nosotros a veces nos cargamos, que nos diga un líder así? Mire, yo no quiero decir que usted o que yo, pero piénselo por un momento. ¿Qué? Yo creo que nos hubiera empezado a temblar así como la... Somos los únicos que nos hemos quedado y hasta nosotros nos está diciendo que si queremos nos podemos ir. Acompañemos mejor a los que se fueron, porque está demasiado duro. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué mantenían? ¿Por qué Pedro saltó y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ¿qué había en el corazón de los apóstoles, hermano? Que se mantuvieron aún cuando el mensaje era duro, aún cuando el mensaje no era de motivación, aún cuando los milagros no se estaban dando. ¿Cómo ellos podían hacer? Porque hubo ocasiones en que milagros no hubieron, hermano. No hubo milagros en cierto lugar donde el Señor llegó. Cuando predicó, dijo, aquí la gente no tiene fe. Entonces, como no hay fe, no hay milagros. ¿Podía hacerlos Jesús? Los podía hacer. Pero como no tenían, entonces sí hubo momentos en los que los apóstoles dijeron, ahora no hubo nada. No se sanaron tantos. No hubo vidas transformadas, no hubo paralíticos levantándose, no hubo ciegos que comenzaron a ver. O sea, ¿será que sí o será que no? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué había en el corazón de Pablo, hermano? Que oía mensajes que trataban de detenerlo a él más bien, que no eran mensajes, que no eran palabras proféticas de te va a ir bien y vas a ser rico y vas a ganar muchas cosas. Mire lo que le decían a Pablo. Veamos un ejemplo. Hechos capítulo 21 y verso 8. Hechos 21:8. Búsquelo rápidamente, por favor, porque cuando ustedes se tardan, nos tardamos más. Entonces, para que no se alargue el mensaje. No es cierto, hermano. No es culpa de ustedes. Hechos 21:8. Dice así. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ahora yo quiero que usted note esto, hermano, porque a quién no le gusta que le den una palabra de ánimo, a quién no le gusta que le den una profecía donde le digan que le va a ir todo bien. Lo hemos hablado en otras ocasiones acá. A todos nos gusta que nos digan eso. Es más, hubo un momento en la vida nuestra, quizá de inmadurez, donde andábamos buscando eso, hermano.
y va a venir el profeta fulano. Y hay que, ay no, y ese da unas palabras y nosotros hasta poníamos cara así de, hábleme a mí, dígame algo a mí, dígame algo a mí. Y andábamos hambrientos de que alguien nos dijera algo, hermano. Porque sabíamos que si algo decía, obviamente iba a ser algo bueno para nosotros. Y vas a conquistar las naciones y vas a ser un gran siervo y yo te he llamado para que seas. Y hermano, nos encantaba ese tipo de palabras. Pero Pablo, si nosotros vemos al apóstol Pablo, no comenzó su ministerio de esa manera. ¿Sabe qué palabra le dieron a Pablo cuando lo llamaron a ser apóstol? Porque me es necesario enseñarle cuánto, no, el Señor dijo, porque le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mi causa. ¿Quién quiere un llamado así, hermano? A mí no me llamaron así, de veras, por lo menos a Pablo le avisaron, a mí no, ¿verdad? Pero a mí no me dijeron, ven hermano, el Señor dice que vas a sufrir por su causa. Yo digo, no, entonces, no sé, me lo hubiera pensado un poquito más. Pero a Pablo desde el principio le dicen, tú vas a sufrir. Ese es tu llamado. Eso es lo que tú vas a tener que pasar. Y aún así, Pablo estuvo dispuesto a obedecer. Le dijeron, de quien es este cinto, dice el Espíritu Santo, que así lo van a atar cuando suba a Jerusalén. Y comenzaron todos los demás, ay no, Pablito, por el amor de Dios, no vayas. Ya oíste lo que dijo el profeta Gabo, y ya viste lo que dijo que te iba a suceder. Y él dijo, ¿para qué me están jugando el alma ustedes a mí? Yo estoy dispuesto a morir, no solamente a ser atado. Yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y como no lo pudieron persuadir, dice que le dijeron, bueno, que sea la voluntad de Dios contigo. ¿Qué hacía que un hombre estuviera dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, hermano? ¿Qué hacía que un hombre se mantuviera fiel al Señor aún cuando le iba mal? ¿Quiere que leamos el currículum de Pablo, no? Veamos qué características tenía Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 29. Y para mencionarle un poquito del contexto de este versículo, lo que pasaba en 2 Corintios era que la iglesia de Corinto estaban traicionando, por decirlo así, a Pablo. Se había levantado un hombre por ahí que había logrado unos cuantos adeptos y venían apóstoles griegos a predicar ahí, y estos apóstoles cobraban. Y como eran griegos, hermano, hablaban muy bien y hablaban bonito. Entonces Pablo comienza a defender su ministerio y Pablo comienza a hablar de cuál era realmente lo que un apóstol tenía que pasar. Mire, de veras, si nosotros entendemos esto bien, yo calculo que nadie quisiera ponerse el título de apóstol si entendiera lo que realmente pasaron los apóstoles de Cristo, hermano. Con todo respeto lo digo, respeto al que se quiera poner el título, eso es irrelevante realmente para mí. Pero mire por favor en qué consistía el ministerio de Pablo. 2 Corintios 11, 23, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice, somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dijo Pablo, porque estaba enojado. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Entonces el apóstol Pablo le dice, oh, ustedes dicen que son apóstoles y que porque ustedes cobran y porque ustedes hablan bonito y porque ustedes tienen un montón de seguidores, entonces ustedes son apóstoles. Vamos a comparar el ministerio de ustedes con el mío. Y comienza a decirles todas las cosas por las que él había tenido que pasar, hermano. Y dice, si ustedes han pasado por eso, entonces podemos platicar. Entonces, una vez más, ¿cómo es que el apóstol Pablo nunca se quemó, hermano? Nunca dijo, yo ya es demasiado. Mire, en una ocasión, si usted lee la Biblia se dará cuenta, lo agarraron y lo apedrearon. De hecho, menciona ahí que una vez fue apedreado. Lo sacaron de una ciudad y lo agarraron a pedradas, hermano. Y yo no sé si, como decimos en Guatemala, se hizo el tacuacín, ¿verdad? El tlacuache, ya ve que eso se hacen los muertos. Y se hizo el muerto, no sé qué pasó, pero él se tiró ahí y dijeron, ya está muerto, vámonos. Y estaba vivo. ¿Sabe qué hizo? No llamó al 911, no dijo, lléveme a un hospital, miren cómo me tratan, y yo predicando la palabra. No dijo eso. ¿Sabe qué hizo? Se sacudió y volvió a entrar en la ciudad, hermano. ¿Qué hace que una persona pueda hacer todo eso sin quemarse? Y a veces nosotros pasamos por problemas, pasamos por dificultades y empezamos a sentir una lástima por nosotros mismos. Y decimos, ya estoy cansado, ya estoy quemado, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero hacer. ¿De qué sirve seguir al Señor si realmente no me resuelve las cosas cuando yo quiero? Si realmente no hace lo que yo estoy pidiendo. ¿O de qué sirve si de todas maneras a veces me animan, pero a veces me regañan? A veces me dicen que voy a lograr, pero de repente me dicen que si no cambio nada va a pasar. Entonces a veces, hermanos, nosotros podemos llegar a sentirnos cansados. Un estudio publicó que muchos pastores después de los 2 años abandonan la iglesia. Dice, porque mire, algunos piensan que el pastorado es, ¿y usted qué hace? Ayer estaba hablando con una persona por teléfono y me habla y me dice, perdón, me dice, no sé, me quiso hacer plática. Lo peor de todo es que yo estaba estudiando y estaba resolviendo un problema con mi celular y me empieza a platicar y me dice, ¿y usted a qué se dedica? Y le digo, yo soy pastor. Perdone mi ignorancia, me dice, pero ¿y de qué es? O sea, ¿usted qué hace? Me dice así. Entonces le digo, bueno, pues, ¿cómo te lo puedo definir? Le digo yo. Mira, pues yo soy gerente, a veces barro y limpio, a veces doy clases, o sea, soy maestro, soy consejero también de parejas. Tengo que predicar, tengo que oficiar bodas, tengo que oficiar también a veces sepelios. Y no se me acababa la lista, me fluyó en ese momento, hermano. Y a veces la gente tiene la idea que los pastores no hacemos nada. Se paran ahí y hablan. Eso es lo que hacen ellos nada más. Y a veces eso, hermano, viene a atacar a los siervos, a los pastores, y dicen, no, yo no aguanto esto. Y se van. Es decir, dejan el ministerio 2 años después de haber comenzado la iglesia. Gracias a Dios nosotros ya pasamos esa prueba. Ya llevamos 9 para la honra y la gloria del Señor y todavía no nos hemos arrepentido de hacer esto. Y gracias a Dios no creo que eso vaya a suceder y le pedimos al Señor que siempre nos fortalezca para seguir haciendo. Pero no podemos negar que a veces, hermano, no dan ganas. No podemos negar que a veces uno dice, ay, hermano, ¿será que no sé, Señor, si querrás levantar a otro por ahí de pronto que tome el lugar? Porque a veces las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran. A veces puede pasar también en los miembros. Es más, el mismo estudio dice que la membresía, un porcentaje de la membresía abandonan las iglesias o se trasladan a las últimas sillas porque se quemaron de estar sirviendo. Se trasladan a las últimas sillas. Nada que ver con los que están sentados atrás, no es literal el asunto, No es literal. Trasladarse a las últimas sillas quiere decir, no importa si están sentados aquí enfrente, lo que quiere decir es que dejan de servir
porque se quemaron, se cansaron, se fastidiaron de estar sirviendo. Lo mismo, una vez más, los pastores a veces, el liderazgo dentro de la iglesia a veces se cansa, se quema, hermano, porque no es un lecho de rosas. Le comentaba a los hermanos que tengo a unos muchachos que les estoy dando clases de matrimonio, porque se van a casar. Y en los cuentos de hadas usted se da cuenta que dice, y se casaron y fueron felices, ¿verdad? Y ese es el final de los cuentos, pero ese es el final de un cuento. Lo mero bueno empieza después, hermano. Se casaron y ahí empezó el show. Ahí es donde empieza lo fuerte, lo difícil. Y a veces la gente se casa con esa mentalidad diciendo, ay, por fin el príncipe azul. 3 días después se le convirtió en sapo. Y hay que besarlo otra vez, ¿verdad? Para que se convierta en príncipe. Y pasa eso. Y no se preocupe si a usted le sucedió, porque eso es algo que sucede en todos los matrimonios. Todos los matrimonios tienen que pasar por situaciones difíciles. Y hay que aguantarlas. Entonces la relación de la iglesia con Cristo es parecida. Nosotros entramos en una relación con el Señor de amor, de pacto. Pero también hay momentos difíciles. También a veces no salen las cosas como nosotros quisiéramos. Y tenemos que aprender a mantenernos siempre. A veces se nos quiere apagar la llama del fuego del don de Dios que está en nosotros, pero hay que avivarla, hay que soplarla, hermano, para que siga hacia adelante. Hay que dejar que el Espíritu Santo venga con su soplo y avive ese fuego dentro de nosotros, y a pesar de las circunstancias podamos decir, yo sigo amando a mi Señor, yo sigo creyendo que Él es mi Salvador, mi sanador, y Él es mi provisión. Yo sigo creyendo en Él a pesar de lo que suceda en mí. Pero eso tiene que tener una intención. Ahora, la clave está en la fuente de nuestra motivación, hermano. El libro de Levítico nos ilustra cómo alguien de la congregación puede quemarse. Y lo leímos al principio. Vaya conmigo a Levítico capítulo 9 y veamos cómo debía. Los que han leído la Biblia conocen del tabernáculo, ¿verdad? Se recuerdan que Moisés levantó un tabernáculo de reunión, y ahí era donde se iba a presentar el sacrificio, y ahí era donde los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo y de esa manera presentar sacrificio por el pueblo, y el Señor se iba a manifestar. Y miren lo que sucedió allí, hermano. ¿Cómo debería producirse el fuego que iba a consumir? Recordemos que ellos en ese tiempo presentaban un sacrificio de un animal. Entonces lo ponían sobre el altar, y en el altar había leña. Pero mire cómo tenía que ser el fuego. Dice el verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego. ¿De dónde? De delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fue un momento especial, hermano. Fue un momento glorioso. El Señor, la gloria de Dios cayó sobre todo el pueblo, y los sacerdotes que estaban ahí, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, estaban observando todo lo que ahí pasaba. Pero el fuego debía producirse en el altar, es decir, de Dios tenía que salir el fuego que iba a consumir el holocausto. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros luchamos por agradar a Dios, hermano, aunque usted no cumpla con una función dentro de la iglesia, cuando usted está tratando de hacer eso, usted presenta. Es más, la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y presentamos nuestra vida como un sacrificio, fuego de Dios
en un sentido figurado, espiritual, viene sobre nosotros y nos fortalece y nos ayuda a continuar hacia adelante. Ahora, en este caso, lo que tenía que suceder era, ellos no tenían por qué entrar con un tizón encendido, hermano. Ellos no tenían por qué venir con, no trajiste el encendedor, como a veces pasa en los cumpleaños que celebran aquí en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, alguien trae encendedor. Ay, no, hermano, yo ya no fumo, ¿verdad? Entonces nadie trae, siempre es un problema eso. Pero ahí nadie podía entrar con encendedores ni nada. ¿Por qué? Porque el fuego debería venir de parte de Dios hacia el sacrificio. El sacrificio se consumía no por el fuego que ellos producían, sino el fuego que se producía directamente de Dios hacia el sacrificio. Ahora, vaya conmigo al capítulo 10 en los primeros 2 versos que leímos al principio. 2 sacerdotes decidieron producir su propio fuego, y ese fue el problema. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, esto suena drástico, hermano. Porque estos 2 muchachos vieron la gloria, vieron todo lo que había sucedido, les gustó el ambiente, les gustó el asunto y dijeron, wow, qué bonito, y nosotros somos también sacerdotes, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que Aarón y lo mismo que Moisés, vamos a presentar el sacrificio y la gloria del Señor va a caer y vamos a presentar nosotros incienso. Trajiste el encendedor, y estos sí traían encendedor. Y encendieron entonces ellos su propio fuego. Y ese era un fuego extraño que no venía del altar, que no venía directamente de Dios, sino era era como algunos dicen, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad a veces se acaba. Todo hay que ponerlo al altar. Todo hay que presentarlo delante del Señor. A veces nosotros podemos decir, yo puedo, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito que me estén predicando, no, yo puedo, y después se da cuenta que realmente no puede. Porque el fuego, la fortaleza, viene del altar. Viene directamente de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Si queremos permanecer, si queremos continuar, si no nos queremos quemar, hermano, lo que tenemos que hacer es venir delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito de ese fuego, de ese ánimo que no proviene de un motivador o no proviene de un libro que leí por ahí, sino que viene directamente de la palabra tuya, del Espíritu de Dios, de tu Espíritu es que yo necesito. Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora, ¿por qué tan drástico? ¿Por qué se quemaron estos muchachos y murieron, hermano? Algunos piensan que Dios es cruel, ¿verdad? Porque hay personas que leen esto y dicen, wow, porque salió fuego de delante del Señor y lo que pasó fue que los consumió a ellos. Entonces hay gente que se pregunta estas cosas. Realmente el Antiguo Testamento, para que usted no lo malinterprete, lo que tiene que hacer es traer a Cristo ahí. Siempre que usted lea el Antiguo Testamento, entienda que el Antiguo Testamento es un libro de figuras. Entonces, ¿no sucedió eso? Sí sucedió. Pero Dios usó estas historias para que en el futuro usted y yo pudiéramos entender verdades espirituales. Y como nosotros, como su iglesia, el Señor estaba preparando el escenario para su iglesia, para que nosotros comprendamos la verdad de Dios en toda la Escritura. Entonces, vea lo que ellos hicieron. Ellos ignoraron una advertencia que el Señor había dado. En Éxodo capítulo 30 y verso 9, es solamente la primera parte, se la voy a leer rápidamente. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Es decir, ya el Señor les había advertido. Mire, Dios a nosotros no nos va a demandar algo que no nos ha dicho. Si a uno no le han dicho nada, hermano, uno dice, oiga, a mí nadie me dijo que esto se tenía que hacer. Por eso el conocimiento es una responsabilidad.
Cuando usted sabe, usted adquiere una responsabilidad. Que cuando a usted lo llamen a cuentas, le van a decir, ¿y qué pasó con esto? Yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Y hasta, mire, con el Señor no se puede. Él nos va a decir a nosotros hasta fechas. Estabas un día, ¿cuánto tenemos hoy? ¿Septiembre qué? 19. Estabas ahí sentado y escuchaste una advertencia de parte mía. El Señor registra todo, hermano. Él tiene también en un libro donde escribe, donde tiene memorias también de lo que pasa. Entonces, ¿por qué es que estos muchachos mueren? ¿Por qué estos muchachos se queman, hermano? Primero, por la motivación que ellos tenían. Segundo, porque ignoraron una advertencia. Recordemos que Israel, el Señor realmente, para los que no lo sabían, al pueblo de Israel lo iba a levantar como un pueblo de sacerdotes. Israel debería de ser la nación que le diera el ejemplo a todas las naciones del mundo. Entonces, de hecho, el sacerdocio, no tengo tiempo de explicarle todo, pero el sacerdocio no iba a ser solamente de una tribu. De todas las tribus de Israel iba a haber sacerdotes. Ahora, el Señor decide levantar un pueblo, que somos nosotros, el Israel espiritual, un reino de sacerdotes. Usted y yo debemos ser ejemplo para el mundo. Usted y yo debemos ser luz en esta ciudad y en esta nación. Esta iglesia y la iglesia de Cristo en esta ciudad debe tener esa luz encendida de la que hablábamos hace 8 días, que es la bendición que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, al ser ejemplo los sacerdotes hacia el pueblo, Dios tenía que lidiar inmediatamente con ese problema. Porque el Señor dijo, si esto se empieza, lo dejo pasar, entonces lo que va a suceder es que las otras generaciones de sacerdotes van a estar haciendo exactamente lo mismo, y no es la manera correcta de hacerlo. Fuego extraño era el que venía de cualquier otro recurso que no fuera del altar. Levíticos 16, 12 y 13, por favor. Dice así: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Note, era un fuego que Dios había encendido, y de ahí se tomaba el fuego. Dice, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Los jóvenes sacerdotes tenían una buena intención, hermano, pero el entusiasmo que ellos tenían partía de sus emociones. Entonces, lo que Dios quiere arreglar en nosotros es permitir que no dependamos nosotros de nuestras emociones para seguir al Señor. Que no seamos nosotros una iglesia que simplemente se emociona, que simplemente ve algo y dice, wow, sí, qué emocionante estuvo, ay, qué bonito estuvo el servicio, ay, qué hermoso, y al siguiente servicio ya no le pareció que era lo mismo, y entonces dice, no, hoy estuvo aburrido el asunto, voy a pedir que me devuelvan la ofrenda, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y a veces nosotros empezamos a depender de nuestras emociones. Estos muchachos estaban dependiendo de algo que vieron y les gustó. Ahora, 3 cosas muy importantes, hermano. El cristiano se quema a veces en la iglesia porque simplemente quiere ser parte de un movimiento. Mire, cuando se empieza la iglesia, eso le pone algo bonito, ¿verdad? Esto está empezando, esto está aquí, es donde el Señor me trae y vamos a ir hacia adelante, pero de repente la cosa va caminando y la cosa va creciendo. Entonces el crecimiento como que es otro movimiento, ¿verdad? Pero a veces se detiene. A veces no funciona de la misma manera. Entonces a veces la gente simplemente quiere ser parte de un movimiento, y cuando ese movimiento se termina, se quema. Ya no quiere seguir, porque su fuego depende de una emoción, de algo que está sucediendo, de algo que está pasando, hermano. Y miren, nosotros antes de la pandemia llevábamos un movimiento así bien tremendo, hermano.
Abrimos el servicio de las 9 y ya se estaba llenando. Ya teníamos 2 servicios completamente llenos aquí. De hecho, el de las 9 lo abrimos porque ya no cabíamos acá. Teníamos que sacar a los niños y a los maestros y uno que otro hermano que por ahí se podía salir también, ¿verdad? Porque ya no cabíamos acá, éramos demasiados. Entonces abrimos el otro servicio y comenzó a llenarse también. Un movimiento precioso, hermano. Y de repente viene el desgraciado COVID, endemoniado, y nos cierran todo, hermano, y no había un alma en ninguna iglesia, más que los que estábamos transmitiendo, y algunos lo hacían desde su casa. Se ponían nada más la corbata acá, y aunque sea un short abajo, porque solo de aquí les tomaban, ¿verdad? Y de repente se acaba. Ahora, si nosotros hubiéramos dependido de eso, hermano, ya no estuviéramos aquí. Es más, algunos ya no abrieron de regreso, le cuento. Ya no abrieron. Hay iglesias que se cerraron para siempre. Pero nosotros no podemos depender de eso. Entonces, no importa si el movimiento se detuvo por un momento, el Señor no se detiene, Él sigue trabajando, no importa la circunstancia. Nosotros tenemos que seguir adelante porque a eso nos mandó el Señor. Él nos dijo, bueno, y si hay por ahí algún asunto, ahí tranquilos, párenle, déjenle ahí y ya no sigan. No, hermano, tenemos que seguir hacia adelante porque nuestro fuego no debe depender de una emoción o de algo bonito que está sucediendo. Yo siempre le digo a los hermanos, hey, no creas que siempre va la cosa. A veces van a tener así como que es una espuma, ¿verdad? Y de repente la cosa se baja, hermano. Y no podemos depender de eso. Entonces, algunos cristianos se queman porque simplemente son parte de un movimiento. Y cuando ese movimiento se detiene, ahí es donde ya no continúan. A veces se quema el cristiano porque su motivación es ser usado por Dios, hermano. A veces nosotros podemos, mire, entonces es malo ser usado por Dios o desear ser usado por Dios, pastor. No es malo. Pero no puede ser esa mi motivación. Porque a veces uno, mire, los que somos predicadores, a veces predicamos y la gente, sobre todo en este servicio que es el de las 11, ¿verdad? Porque usted ya durmió suficiente. Los de las 9 vienen así. Vienen así medio adormitadas. Gloria a Dios por los que vienen a las 9. Pero no está la cosa tan eufórica, ¿verdad? Y a veces puede pasar que uno está predicando, hermano, y la cosa se siente y uno siente que la gente está recibiendo el mensaje y es una cosa impresionante. Pero a veces volteo a ver y está uno bien dormido, hermano. A veces muy animado el asunto y a veces parece que la gente se está durmiendo. Entonces no podemos depender. Ay, Señor, hoy no me usaste, ¿qué pasó? No, es que vino cansada la gente. Entonces a veces nos podemos sentir muy usados por Dios y a veces no resultan las cosas, hermano. A veces no sucede. Entonces no podemos partir del hecho de decir yo quiero ser usado por Dios, porque a veces va a parecer que Dios no te está usando. Y entonces tu ánimo va a decaer y te vas a quemar y vas a decir, no, se me hace que yo no sirvo para estas cosas, yo no sé para qué me metí, yo debería estar haciendo algo diferente, creo que voy a dedicarme a algo más. Y a veces, hermano, empezamos con muchas ganas y terminamos sin ninguna gana, quemados, solo un mito sale nada más y ya no queremos saber absolutamente nada, porque nuestra motivación parte del hecho de que queremos sentirnos alguien. Todos nosotros queremos sentirnos alguien. Humanamente todos tenemos eso. Queremos lograr algo. Por eso es que algunos estudian bastante. Por eso es que algunos trabajan fuerte para lograr un negocio. Por eso es que, qué sé yo, tratamos la manera de superarnos en lo que queremos hacer. Pero no podemos depender de eso, hermano. No, yo quiero ser usado por Dios, pero no puedo depender de eso, porque una vez más, a veces no va a parecer que eso está sucediendo en mi vida y tengo que mantener esa llama encendida para no quemarme, para seguir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces el cristiano se quema porque su motivación son las almas perdidas.
Y a veces en las iglesias hacemos ese énfasis. Hay que ir por el perdido, hay que tener amor por las almas, hay que tener pasión por las almas. ¿Está malo eso, pastor? No, no está malo. Hay que tener amor por la gente. Hay que tener amor por las almas. Hay que alcanzar al perdido, hay que predicar a Cristo. Eso hay que hacerlo. Pero yo no puedo depender, mi vida cristiana no puede depender, y mi relación con Dios no puede depender de si gano almas o no gano almas, hermano. Es más, le voy a mostrar un pasaje de la Biblia. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 20 y verso 9. Jeremías había estado predicando 40 años. ¿Y sabe cuántos se le convirtieron? 0, no 3. 0, así. Ni uno, hermano. O sea, no es que él tuvo una campaña de 3 días y nadie se convirtió y se decepcionó por eso. 40 años predicando y nadie se convirtió. Y mire lo que él dice en este verso. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Note, 40 años, nadie se convierte. Él dice, se acabó. No voy a predicar. ¿Para qué predico si nada está sucediendo? ¿Para qué hablo? Para este momento él no sabía que él iba a ser el escritor de uno de los libros de la Biblia. Entonces él dice, ¿para qué? ¿De qué sirve estar haciendo esto si realmente no sucede nada? Y dije, no voy a volver más a hablar de él. Ya no me voy a acordar de él. Pero luego descubro que dentro de mí hay como un fuego que no me deja. Trato de sufrirlo y trato de decir, ya no lo voy a hacer, ya no voy a seguir. Pero hay algo que me está diciendo que no debería desistir. Y entonces, aunque trato de sufrirlo, no puedo hacerlo. Tengo que seguir hablando. El mismo apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico este evangelio. Hermano, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Él mora en tu corazón. Y quizá te has detenido por alguna circunstancia, por alguna razón. Te has sentido quemado. Es el tiempo de renovar una vez más, de que esa llama vuelva a arder en ti y puedas seguir sirviendo al Señor de la manera que lo hiciste en otro tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. ¿Cuál es el altar, hermano? ¿De qué se trata el altar? ¿Por qué el fuego debe venir del altar? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obviamente en una intimidad con el Señor. Pero si nosotros pensamos en un altar literal, el altar literal nuestro, el altar literal era donde se presentaban los sacrificios. Esto no es un altar, esto es una plataforma, ¿verdad? Por el tamaño yo tengo que estar un poquito más alto para que ustedes me puedan ver. Entonces, esto no es el altar. El altar era donde se presentaban los sacrificios. En el caso nuestro, ya no hay un altar literal. El altar literal fue el Calvario, donde Cristo fue presentado en sacrificio. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos eso, debemos entender que nuestro fuego, lo que a nosotros nos impulsa a seguir adelante, lo que nos levanta, lo que nos restaura, lo que nos fortalece para seguir adelante, debe surgir de este altar. Es decir, el amor que el Señor demostró cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a leer este verso y luego le explico algo. 2 Corintios, ya voy a terminar. 2 Corintios capítulo 5 y verso 14. 2 Corintios 5, 14. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, es decir, nosotros morimos en Él. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y a mí me encanta esto, hermano, porque dice: el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constriñe significa sostener, pero también significa obligar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos cristianos y a veces pasan cosas difíciles en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos aquí, que nos pegan los reflectores, somos más propensos a la crítica, por ejemplo. Y la gente nos va a criticar. Y hace 8 días yo conté algo a medias, no terminé de contar, más bien no hubo oportunidad de contarlo todo. Pero se recuerdan que les comenté de una persona que me criticó por el carro que yo tenía, y que realmente no era un carro nuevo, sino era un carro 2012. Pero como se ve bonito, pues me criticó. Yo no les platiqué a ustedes que en esa ocasión mi hermano Beto y yo habíamos ido a hacer un servicio fúnebre. Una persona que yo había casado 3 años atrás, su esposo falleció, fue uno de los primeros que fallecieron de COVID en esta ciudad. Entonces esta persona me llamó y me dijo: mire, como usted fue quien nos casó, no es de la iglesia, yo quisiera que usted fuera el que oficiara un servicio fúnebre. No asisten a ninguna iglesia. Entonces yo le dije: con gusto. Bueno, por cuestiones de pandemia tuvimos que esperarnos algunos meses, y cuando llegó el momento nosotros fuimos. Entonces nosotros por esas cosas no cobramos un centavo, hermano. O sea, nosotros no vamos y mire, ¿cómo lo va a querer? ¿Quiere músico? Le sube $200. Si ¿tiene cargadores usted o quiere que yo los lleve? Le va a subir otros $100. Hermano, nosotros no vamos así. Nosotros vamos a prestar nuestro servicio a las personas, independientemente si son de la iglesia o no son de la iglesia. Entonces nosotros entramos y llevamos, porque si uno va a hacer algo hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces llevamos bocinas y llevamos un piano y micrófonos, y fue algo bien precioso. La gente no era cristiana la que estaba ahí, pero estaban entre el dolor y la administración de la palabra del Señor y la música, lloraban y recibían de parte de Dios ese consuelo. Entonces nosotros salimos y como no llevamos cargadores, pues nosotros tuvimos que cargar las bocinas de regreso. Metiéndolas en el carro estábamos nosotros, cuando sale ese señor y ¡ay! Le va bien al pastor, dijo así. Y obviamente las emociones comienzan ahí a hablarle a uno, ¿verdad? Y el diablo también, que todo anda metido a veces. Haciendo un servicio no estás cobrando absolutamente nada. Veniste a bendecirlos a ellos. Y así te pagan. Porque así, era uno de los que estaba ahí, estaba con una gran sonrisa, no sé de qué se reía. Pero salió y nos dijo eso. Yo les conté a ustedes que yo tenía ganas de decirle 2, 3 cosas. A veces, hermano, nosotros vamos a caminar y mientras estamos caminando, alguien va, y las críticas son como puñales que a veces nos clavan en la espalda, ¿no? Y a veces cuando eso sucede dan ganas de detenerse, de defenderse, de decir: ¿para qué hago esto si realmente mire cómo me paga la gente a la que le estoy sirviendo? Pero luego nos acordamos de Cristo y ahí es donde se nos quita. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo agarraron a latigazos en su espalda. Y la Biblia dice que esos látigos no era cualquier látigo, hermano. Eso tenía pedazos de metal y tenía pedazos de hueso. Cada vez que a él le daban un latigazo se trababa, tenía unas cosas así que se trababa en su piel, y cuando jalaban de regreso le arrancaba literalmente su piel. Él llevaba una cruz y caminaba y caminaba. ¿Le dieron ganas de detenerse? Yo me imagino que sí. Hubo un momento que no aguantó más y alguien tuvo que ayudarle a llevar esa cruz. Pero ¿sabes por qué él no se detuvo, hermano? Porque él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Aunque él
Le daban y él seguía adelante con su plan de amor, de decir yo necesito. Es que hay toda una generación, hay toda una humanidad a la que yo le estoy abriendo el camino. Yo no me puedo detener solamente porque me están latigando, solamente porque me están golpeando. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: el amor de Cristo no solamente nos sostiene, sino nos obliga a seguir adelante. El amor de Cristo no permite que nosotros nos detengamos en este camino precioso del Evangelio. Que las situaciones que pasan a nuestro alrededor y las cosas que no suceden en nuestra vida, hermano, decimos: no importa que me critiquen, yo voy a seguir adelante. Es que hay alguien que me amó, que no se detuvo, que sufrió mucho más de lo poco que yo he sufrido en esta vida, que aguantó mucho más porque me amó. Porque yo no lo voy a amar de la misma manera y voy a aguantar cualquier cosa que me suceda mientras estoy haciendo la obra del Señor y mientras estoy tratando la manera de serle fiel a mi Dios? Yo no puedo detenerme por cualquier cosa, porque el amor de Cristo me obliga. Tengo que amar aún a ese hombre que me dijo lo que me dijo, que me han dicho otras cosas más feas, pero no hay tiempo para eso. A mí no me puede detener eso, porque el que me amó no se detuvo. Yo soy salvo por la gracia y la misericordia de mi Dios. Soy salvo porque Él me alcanzó, porque Él me amó y porque a pesar de todo Él siguió hacia adelante. ¿De dónde debe venir nuestro fuego, hermano? Del altar. ¿De cuál altar, pastor? Del altar de Cristo, del monte Calvario, de la cruz. De ahí, de ese sacrificio, porque el Señor no se detuvo, fue consumido por la misma muerte, descendió a las partes más bajas de la tierra y resucitó. Y en su resurrección nos dio vida a usted y a mí. Si hoy estamos aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Has pasado por situaciones difíciles, ha habido gente que te ha pagado mal, te han clavado puñales en la espalda, gente te ha traicionado, y quizá tú has traicionado también, o yo. Pero el amor de Cristo enciende, mantiene esa llama encendida que no nos deja a nosotros detenernos. Póngase de pie, por favor.